Nosotros creímos que era importante hacer una evaluación de cómo la gestión de la pandemia estaba influyendo sobre la salud de las personas, más allá de los propios contagios y de la propia enfermedad. Los principales resultados han sido que la pandemia ha tenido un impacto en muchos colectivos, de una manera general, pero con especial énfasis en colectivos más vulnerables, en un ámbito que va más allá de la enfermedad de la COVID, ¿no? Sino un impacto en su salud física y especialmente la salud mental, y también en cambios de hábitos de vida saludable que podrán tener efectos en su salud a medio y largo plazo, ¿no? En la parte de Nueva Aquitania, desde la Universidad de Burdeos, han hecho un estudio muy interesante más concreto sobre el impacto en mujeres embarazadas, cómo han vivido toda la situación de su embarazo y su parto en una época de pandemia, ¿no? En la que el contacto físico era muy dificultoso, o sea, la atención sanitaria era diferente a como se la esperaban, a como ha sido siempre, y eso ha generado mucha ansiedad, estrés, incertidumbre, que ha tenido un impacto en la salud mental de esas mujeres embarazadas y que de alguna manera además ha sido más impactada la salud mental de aquellas en situaciones más difíciles. Los resultados de esa investigación nos ofrecen un modelo de comparación para cómo implementar, por ejemplo, algo que en la actualidad está siendo objeto de debate, que es la atención sanitaria no presencial, ¿no? O a distancia, que es un tipo de atención que en Francia está mucho más desarrollada. Cuando terminábamos una revisión bibliográfica de lo que se sabía, pues casi al día siguiente ya estaba desactualizada porque habían hecho muchos estudios más que habían intentado analizar esa misma cuestión. Cuando hemos intentado abordar el impacto que ha tenido sobre el sistema sanitario, pues una dificultad importante es que tenemos sistemas sanitarios muy diferentes en los cuales, pues bueno, establecer comparaciones o aprendizajes es muy rico, pero suele ser también más complicado, ¿no? El análisis de las políticas y de cómo esas políticas tienen un impacto y tendrán un impacto en el futuro, especialmente en colectivos más vulnerables, nos enseña que hay otras maneras, o que debería haber otras maneras de pensar medidas en situaciones de pandemia, porque no sabemos si esta va a ser la última, seguramente no. Yo creo que conocer otras maneras de hacer aporta mucho a cómo lo puedes hacer tú mejor. Tenemos que de alguna manera utilizar esos resultados para pensar cómo en futuras pandemias o en situaciones excepcionales como la que hemos vivido, pues las políticas y las medidas que se toman tienen que tener una perspectiva integral, amplia, y que tengan en cuenta sobre todo las diferentes situaciones sociales que las personas en nuestras sociedades vivimos. Bueno, Euskampus ha contribuido en toda esta relación porque, bueno, aunque es verdad que la relación existía desde antes, Euskampus no solo con esta ayuda, sino a lo largo de toda la historia nos ha ayudado un poco a facilitar esa colaboración, ¿no? Pues facilitando crear puentes, facilitando en este caso la financiación. El interés en nuestra causa de la investigación es ayudar a mejorar las políticas que se han implementado en este caso durante la pandemia, o en términos generales las políticas de salud y todo tipo de políticas que tengan impacto en la salud. Por tanto, los resultados del proyecto contribuirán en este sentido y bueno, o por lo menos esperamos que así sea.